Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología Social y Cultural. Vamos a hablar de la historia de la antropología. ¿Qué estudia la antropología? Estudia la otreridad cultural, recolecta datos, los analiza y exhibe a través de lo que llamamos observación participante. De sus antecedentes fue un descubrimiento de América. Fue el más influyente. Desde la antropología, lo más relevante fueron las consecuencias intelectuales, morales y cognitivas de este encuentro. Fue el enfrentamiento entre dos humanidades extrañas desde el punto de vista material y espiritual. El indio americano, que fue obligado a un contacto que no esperaba. Se le cuestionaron sus bases cosmológicas y también dudó del origen y la naturaleza de ese otro inaccesible simbólicamente. Unos y otros dudaron de la humanidad del otro. Una nueva reflexión acerca de la humanidad, de la existencia, el carácter relativo de lo que hasta ahí se creyó de origen divino y se dieron cuenta que había otras opciones para todo. De revolución industrial diremos que sacudió el origen de lo social y político del antiguo régimen. Este periodo va desde el descubrimiento hasta finales del siglo XVIII. Implicó una mirada sobre las llamadas sociedades primitivas que fundamentó una teoría acerca del progreso indefinido de la humanidad. Ya dejan de ser la constancia vivente del punto de partida del progreso y se convierten en la muestra contemporánea de un periodo, una relación mancomunada con la naturaleza. En cuanto a las teorías, hablemos de Darwin, que con esta teoría iba a brindar una interpretación global de la historia biológica, dentro de la cual el hombre iba a encontrar una explicación científica del progreso. Se toma a los salvajes como documentos científicos, considerándolos como herramientas que permitían reconstruir la evolución de la humanidad. Si bien hay varias disciplinas científicas que se ocupan de estudiar al ser humano, las ciencias antropológicas particularmente ponen el foco en la forma que se da el encuentro con el otro. Son formas comunes de reflexión ante el contacto. El periodo más largo de la humanidad se considera este periodo como hordas humanas que vivían de la caza y la pesca. La capacidad de habla y pensamiento se lleva a cabo exclusivamente de modo utilitario. En este contexto, el encuentro entre uno o varios miembros del grupo con miembros de otras comunidades humanas constituyeron un problema cognitivo. Implicó que otros seres vivientes no fueran vistos como monstruos. Involucra ver a otros humanos como otros, a pesar de las diferencias evidentes. Se trata de ver a otros diferentes e iguales simultáneamente. Los viajeros eran los portadores de información de la cultura de las que provenían. El viajero, con este contacto, acerca hasta entonces lo que no era conocido. Puede hasta llegar a extrañarse a su regreso por lo ajeno de lo que alguna vez era familiar. Las sociedades conformadas de modo estatal se expanden por una combinación de intereses territoriales, demográficos, económicos, religiosos y militares, llegando a la incorporación más o menos violenta de otros grupos humanos. La sociedad capitalista europea inició una relación impuesta que puso en contacto muchas culturas no europeas que todavía no habían tenido contacto entre sí, formando la integración, pero no pudo disolver las tensiones que resurgían de la suspensión de tradiciones económicas, políticas y cosmológicas. La antropología toma la realidad como objeto de estudio y reflexión. Expresa en su pregunta central su esfuerzo por dar cuenta de ella. Su enunciado se pregunta por la igualdad en la diversidad y la diversidad en la igualdad. Esta pregunta constata que los seres humanos, las sociedades y las culturas se expresan en semejanzas y diferencias. La expresión concreta de esta vivencia es desarrollada por la antropología con la categoría de alteridad. Hablemos de él, del concepto de alteridad. Si la pregunta central que guía el trabajo antropológico implica el carácter dialéctico y simultáneo de la experiencia, también señalamos que para su comprensión debemos considerar la categoría de alteridad. La alteridad es la definición que una sociedad hace de sí misma siempre en oposición a, es decir, ese otros que no son ellos mismos. Esta dicotomía en nuestras representaciones se expresa tanto a nivel individual como entre otras sociedades o culturas, y este enfrentamiento es esencial en la creación de identidades subjetivas y colectivas. Alteridad significa un tipo particular de diferencia. Hace referencia a la experiencia de lo extraño, sensación que se refiere a la confrontación con las singularidades de otro grupo humano que surge del contacto con los otros y proporciona la ciencia de lo ajeno, de lo extraño.
La alteridad hace referencia siempre a seres vivientes cuya diferencia observable puede ser comparada con lo acostumbrado, y esta comparación se vuelve un reto cognitivo, teórico y práctico. La alteridad surge del contacto entre culturas y siempre está referida a él. Permite hablar de igualdad, pero simultáneamente dirige su atención a la explicación de la realidad observable de la diversidad. Ese otro es portador de una cultura, heredero de una tradición, representa a una colectividad, es resultado y creador partícipe siempre en un momento histórico específico y único. Cada sujeto es un producto material, institucional y espiritual de una cultura. La alteridad solo puede ser entendida como proceso real de la historia humana. Con el correr del tiempo, ese ser, otro observado, se modifica. La alteridad no es posible si no es referencia a nosotros, sin hacer centro en nuestra propia cultura, es decir, sin etnocentrismo reconocido por la antropología como condición natural de la humanidad. El contacto dentro de la alteridad es un acto cognitivo, donde es necesario que exista un enfrentamiento por parte del estudioso que le resulte nuevo, raro, diferente. Esto es necesario para que el trabajo antropológico pueda llevarse a cabo. Del contexto histórico y los ejes del desenvolvimiento, diremos que Eduardo Menéndez distingue 3 momentos que significaron cambios profundos en el trabajo antropológico. Crisis, en este contexto, debe ser comprendida como la suma de conceptos, definiciones y relaciones que pueden darnos cuenta del trabajo antropológico actual. Hablemos de las crisis. La primera crisis. Un periodo de entreguerras, décadas del 20 y 30, situación económica productiva compleja. Una caída de la economía capitalista del año 1929, con un surgimiento de los totalitarismos políticos, como el nazismo, fascismo y el estalinismo. Una lucha contra las teorías étnico-racistas. Hay un foco en la diferencia cultural como eje. Hay un práctico teórico de análisis científico. Está acá. Los antropólogos estudiaban a los pueblos primitivos diferentes a los de las sociedades de pertenencia de los investigadores. En esta crisis se focalizó sobre las sociedades centrales y sus relaciones con esas sociedades etnográficas. Se cuestionará la validez del paradigma evolucionista como marco del abordaje del otro cultural, polos centrales de la reinvención del trabajo antropológico. Sería Estados Unidos y antropología cultural e Inglaterra y la antropología social. Relativismo cultural, donde ponen en cuestionamiento la noción de progreso y la desilusión respecto a la técnica utilizada, el paradigma evolucionista. El método implicó la permanencia amplia y prolongada en el mundo ajeno. La ignorancia y la antropología se transformó en un modo de vida para estos nuevos antropólogos. Los paradigmas que condujeron a una etapa de normalidad disciplinar hasta la mitad del siglo XX fueron el funcionalismo y el estructuralismo. Dieron cuenta de los ejes problemáticos de la época, relaciones entre raza y cultura, entre lo biológico y lo cultural. Destacaron la sociedad civilizada como el punto de llegada de la evolución humana en el periodo anterior de la mano del evolucionismo. La segunda crisis. Esta es en la segunda mitad de la década del 50 y del 60. El disparador debemos buscarlo en su carácter ideológico, cultural y político. En el cambio político se da una política bipolar de Estados Unidos y la URSS. Todas las confrontaciones en los territorios se daban con mucha violencia. Dentro de los hechos se ubican la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, la Revolución Cubana, los avances de Corea, etc. A nivel ideológico-social, el Mayo francés, la era espacial, el surgimiento de los movimientos feministas, etc. Y termina el periodo de colonización. Surgen nuevos países que ya no son entidades aislables para el estudio antropológico, sino nuevas sociedades complejas, similares a sus antiguas colonias, pero la vinculación ya no tiene nada que ver con el colonialismo, sino que es asimilable a la política imperialista del mundo moderado del siglo XX. El abordaje y la construcción del otro cultural toman el abordaje del marxismo. Los conceptos fundamentales de este tiempo fueron estructura y superestructura. Relación sujeto-estructura. Los sujetos sociales pasaron a ser pensados como clase y como vehículo de la cultura o estructura social. Reflexión y análisis de los procesos de contacto. La categoría central y el análisis de este periodo es la dominación y la forma de poder en la que se manifiesta. Y de la tercera crisis,
Diríamos que el marco general que caracteriza este periodo serán las crisis de los sistemas socialistas y el cambio hacia la capitalista. Hay un fortalecimiento de la hegemonía y dominación de los países capitalistas centrales sin propuestas críticas alternativas a nivel global. No emergen sujetos, conceptos ni nuevos problemas. Se retoman en gran medida el programa antropológico de los años 30, una recuperación del relativismo. Se desarrolla la teoría de la práctica, con conceptos claves como progreso, duración, estrategias, reproducción, transacciones, relaciones de hegemonía-subalternidad. La cultura es entendida como estructuraciones provisorias constituidas a través de las prácticas sociales asimétricas. Es un proceso de transacción constante. Se desarrolla también la teoría del discurso. Dominan conceptos como textualidad, descentramiento, conciencia fragmentada, contingencia, desconstrucción, desfamiliarización, discurso, etc. Hay una consideración del mundo como no homogéneo. Se critica a la edificación del método antropológico. En ambos casos se hace referencia a lo macrosocial, a la articulación micro-macro, al uso de la historia como proceso, no como estructura, al uso de la historia, pero sí se le come una estructura. La preocupación central está en la preocupación por la diferencia ante un mundo que se homogeniza. Un último factor a tener en cuenta es la crisis socioeconómica que afectaba a los países del tercer mundo. ¿Y qué diremos de la teoría evolucionista? Su categoría medular de trabajo es la diferencia. Busca la construcción de la otreridad cultural por la diferencia. Tres interrogantes en torno a los cuales el trabajo antropológico desarrollará esta perspectiva. Las últimas dos no permitían dar cuenta de la primera. ¿Cómo sería? ¿Por qué las sociedades humanas difieren entre sí? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su origen? Respecto al origen del hombre, la ciencia había dado respuesta del humano desde lo biológico de la mano de Darwin, que había ubicado el origen del hombre en el desarrollo o evolución general de los organismos vivos en un proceso de diferenciación y selección natural. La evolución era una explicación científica que construía en partes de las transformaciones operadas en el seno de la naturaleza. La evolución había sido parte de la variación genética y selección natural hasta alcanzar su forma anatómica actual. Lo que antes lo diferencia de otros seres, lo esencial, fue identificado como alma o espíritu y ahora como su capacidad de generar cultura. Capacidad que le permite trascender al mundo anatural y lo constituye en una particularidad desafiante al resto de la naturaleza. En algún momento de su evolución parece que por algún tipo de mutación genética o biológica el hombre adquirió su capacidad particular que le permitió adecuarse a su entorno natural y evolucionar, casi exclusivamente por su capacidad cultural. Taylor y Morgan, representantes del paradigma evolucionista, consideraron la naturaleza y la cultura como constitutivas de la especie humana. Hay una relación de continuidad, no conflictiva y como parte de un mismo proceso. La cultura definida como un todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre en tantos miembros de una sociedad. El hombre recibe su humanidad por herencia biológica, características innatas. El orden cultural adquiere su condición humana por aprendizaje, características adquiridas. La evolución se graficó en un esquema que científicamente permitió ordenar la realidad empírica de semejanzas y diferencias entre culturas. Este patrón evolutivo de la humanidad estará constituido por tres estados por los que pasó la evolución humana y son los siguientes: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Las semejanzas encontradas encontraron su base en la unidad psicobiológica de nuestra especie. Los aspectos uniformes son explicados por la igualdad en la naturaleza física del hombre, pero también en la igualdad en las condiciones de vida y en su origen común, como especie. Las diferencias entre culturas serán entendidas en términos de grado de acumulación cultural y representarán la medida del progreso que remite al nivel del acopio y generación de cultura. Encadenamiento de grados inferiores, menos cultura, y grados superiores, más cultura. Los grados inferiores son antecedentes de los grados superiores. La forma evolucionista de explicar la existencia de semejanzas y diferencias considera al otro cultural como contemporáneo y espacialmente diferenciado del occidente europeo, lejanía espacial y temporal.
huella del pasado, aplicación del método científico, búsqueda de leyes generales y universales. De los aspectos materiales y no materiales, hemos de decir que para explicar la evolución de la cultura humana debemos diferenciar sus aspectos materiales de los no materiales. Hablemos de ellos. Aspectos materiales. Estos asociados a la subsistencia, los inventos y descubrimientos, desarrollo progresivo de avance y acopio. A mayor evolución, no encontramos con una mayor eficacia en la satisfacción de necesidades. Pueden ser, por ejemplo, la caza o la cría de animales. Aspectos no materiales. Estos se encuentran en el germen desde el inicio de la evolución. Forman parte de un desorden que está presente desde el inicio, pero que evolucionan. Implica pasar de la confusión a la diferenciación, la especialización y el orden de la civilización. El método de trabajo del evolucionismo se concentró en la reconstrucción de la historia de la evolución humana y la clasificación de los distintos grados por los cuales se había pasado, categorización minuciosa de los elementos y el orden en que estos se habían presentado a lo largo de la historia. El método de trabajo fue la comparación. Esto permitió establecer relaciones y ubicarlas temporalmente. El antropólogo se desplazó temporalmente del presente de su civilización hacia los tiempos del principio de la especie. Esto quiere decir que el método también es retrospectivo. Cuando no se tenía todos los elementos necesarios, se recurría a la deducción especulativa. Esto permitió que si no llegaba a la mano del científico objetos o relatos para completar su tarea, en particular en los aspectos no materiales era posible deducirlos, fue viable, ya que si todo tiene una causa y esta expresa grado anterior, la deducción permitía reconstruir el escalón del que no se contaba con información necesaria. El trabajo antropológico de la época significó un viaje en el tiempo a la otredad, desde nosotros, el social y cultural del antropólogo, hacia el pasado, pero conservando ese y nosotros como parámetro de medida para clasificar al otro.